Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Aquí estamos en un episodio más de A través de la ventana de recursos humanos. Estamos con el episodio número 25 ya, más de un año en cámaras y micrófonos con ustedes para transmitir conocimiento. Y antes de arrancar, yo quisiera pues felicitar a todos los maestros hoy en su día en México, ¿no? Yo creo que aprendemos de todas las personas, de la vida, de los errores, de todo aprendemos. Entonces, felicidades a todo aquello que nos hace aprender algo, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí Omar Navarro de DP Consultores, Ernesto Huerta de Gencan Consultores, y vamos a dar la introducción a nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros a Miguel Méndez Méndez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Tiene diversos diplomados en Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Competitividad Organizacional y Planeación Estratégica. Tiene una especialidad en Ciencias Hidrográficas por el Colegio de Sonora. Hablaremos de eso. No sé cómo le sirve, pero bueno. Y sobre todo donde no hay agua, ¿no? Ha trabajado en muchas empresas, entre ellas Vitro en el corporativo, en Grupo Alfa, en la división de acero en Monterrey, Nuevo León, en Mesoro, en Alpro, en Telemax, aquí en Hermosillo. Ha sido subsecretario de Recursos Humanos en el gobierno del estado. Fue presidente fundador de la primera asociación de recursos humanos aquí en Sonora o en Hermosillo. También fue presidente de Comari, que es la Confederación Mexicana de Asociaciones de Relaciones Industriales, con más de 18,000 ejecutivos del área, ¿no? Entre sus saberes ha formado parte y organizado más de 5 congresos nacionales de recursos humanos, 3 congresos nacionales de capacitación, 3 congresos nacionales de relaciones laborales, 3 congresos nacionales de compensaciones, 2 congresos nacionales de la industria maquiladora de exportación en diferentes ciudades del país. Ha sido conferencista internacional en eventos en países como Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica. Tiene apenas más de 40 años en la práctica de las distintas áreas de recursos humanos y el desarrollo organizacional. Y hace 20 años inició el proceso o más bien la actividad de consultor en recursos humanos, relaciones laborales, planeación estratégica y capacitación. Y actualmente formas parte o eres socio de Gencan Strategy Consulting Firm. Así es. Y has sido consultor, asesor en diversas firmas dentro del estado de Sonora y en otros estados del país. Y después de 40 años, ¿qué has hecho, Miguel? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos. Un viejo lobo de mar. Cuéntanos algo de lo poquito que has hecho. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. De veras que tenía ganas de estar aquí. Qué bueno. Qué bueno que me invitaron. Pues, ¿qué he hecho? Pues de todo, Omar. Prácticamente empecé con la práctica de recursos humanos por accidente, porque yo no quería, recursos humanos no estaba dentro de mi visión. Yo estudié comunicación y no quería ser periodista. Y tenía mucha habilidad para periodismo. Y de hecho, sacabas una revista, yo me acuerdo, hace como 20 años. Sí, ya estando en recursos humanos. Okay. Pero yo quería ser periodista y entonces, antes de salir de la carrera, en el TEC de Monterrey, y yo ya tenía trabajo seguro en el norte de Monterrey, en el periódico del norte. Y yo estaba feliz, contentísimo, porque iba a ser periodista. Y 2 meses antes de graduarme, me hablaron de una empresa para una entrevista. Y yo tenía un maestro que me decía que siempre que me hablaran para una entrevista nunca dijera que no, que algo podía salir. Entonces no dije que no y me fui a la entrevista de esa empresa, que ni sabía qué empresa era, ni sabía nada absolutamente. Me hicieron una entrevista, me hicieron otra, después de la semana otra, me pusieron exámenes psicométricos y después, antes de 3 semanas me hicieron un ofrecimiento como asistente de reclutamiento y selección en el corporativo, asistente de reclutamiento y selección de ejecutivo. Y me ofrecieron 10,000 pesos de aquel entonces. Era mucho. Era un dineral. Bueno, estábamos hablando de una empresa. Estamos hablando de Vitro. De Vitro. O sea, cuando Vitro era. Cuando Vitro era un grupo muy importante. Y entonces, pues dije que sí. Y me fui. Y ahí empecé sin saber absolutamente nada, ni de lo que era reclutamiento, ni de lo que era nada. Y de ahí me enganché.
O sea, me gustó el reclutamiento, me gustó la selección, me gustó la evaluación, me llamaba mucho la atención porque en aquel entonces todavía la evaluación se hacía a pie, o sea, los exámenes psicométricos, los psicólogos, sí, todo eso. Y después me piratearon de Grupo Alfa a los 2 años y medio, y me ofrecieron una jefatura de planeación organizacional, que tampoco sabía de qué se trataba, pero más o menos tenía idea. Y entonces me fui a Grupo Alfa como jefe de planeación organizacional, también del corporativo de Alfa División Acer, donde está INSA y todas esas empresas. Y trabajé muy a gusto, muy suave, también ahí me gustó muchísimo. Y pues fue cuando se vinieron las devaluaciones del 82, y bueno, empezó a haber recortes de personal y pues me tocó a mí también el recorte. Y de ahí decidí ya venirme a Sonora. Ya tenía 8 años en Monterrey o 9 años en Monterrey. Y ya me hacía cosquillas la nostalgia, me hacía costillas los frijoles, la tortilla de harina, los tacos. Y me vine por acá también. Entonces hay mejor carne en Sonora que en Monterrey, ¿verdad? Sí, cómo no. Definitivamente. Para todos aquellos de Monterrey que más en aquel entonces pues era pura rachera de Monterrey, ¿no? Y pues aquí ya comíamos cortes en Monterrey. Y cabrito. Y entonces me vine a Sonora también sin nada, es decir, sin tener nada seguro. Y con la buena suerte que a la primera empresa que fui trabajo, que era la empresa más importante en ese entonces, estoy hablando de 1985, 84, 85, estaba yo recién casado, porque bueno, llegué a Sonora, me fui a Caborca por allá, conocí a la hoy mi esposa, me casé y luego ya. Pedí trabajo en Grupo Mesor, que era la empresa más importante antes de Ford, no existía Ford. Grupo Mesor daba empleo a 3.500, 4.000 personas en el sector. Y entré a reclutamiento y selección, ahí. Y bueno, pues también desarrollamos muchísimo trabajo. El grupo estaba muy fuerte, con operaciones en todo el país, primer productor de huevo, primer productor de pollo, primer productor de pavo, etcétera. Carne de res, leche, la leche de oro puro, si recuerdan, la leche de oro puro y la miel de oro puro. Y bueno, también, acuérdense que estamos hablando de los 80s, sexenio de Miguel de la Madrid, todavía había mucha inestabilidad económica, y también se viene una dificultad en la empresa. Ahí sí yo salí antes, renuncié, porque me habían ofrecido el Grupo Alfa. Y estaba muy interesante el reto del Grupo Alfa porque era formar el área de recursos humanos que no existía. Y tuve un excelente jefe que es mi amigo hasta la fecha. Además, hace rato hablé con él, Jorge Landgrave, que desde el momento en que él me contrató me dijo: Miguel, recursos humanos va a ser tu changar, tú manéjalo como si fuera tu changar, yo no me voy a meter, nada más que los resultados. Y me lo respetó 5 años, y me apoyó 5 años, y en esos 5 años pues hice crecer el área hasta llegar a dirección. La convertí en una dirección de recursos humanos con todo reclutamiento, selección, evaluación, seguridad y higiene, con todo lo que implicaba eso. Y preparándonos para la exportación a Japón. Y había que hacer todo un cambio cultural dentro de la empresa, trabajar con los valores, trabajar con los códigos de ética, trabajar con todo eso. Entonces, pues, ahí nos metimos a trabajar muy duro. Ya estaba Ford ya había llegado a Hermosillo en el 85, más o menos. Y estoy hablando que entonces ya era 87, 88. Y Ford representaba una competencia muy fuerte porque estábamos enfrente de nosotros, el tipo de Ford. Y Ford empezó a dar transporte al personal, nosotros nos lo dábamos. Ford empezó con campos deportivos y una serie de cosas que nosotros no teníamos. Entonces tuvimos que poner las pilas, los de recursos humanos, como punta de lanza para poder, pues no igualar, pero sí cuando menos competir, ofrecer algo más o menos que pudiésemos competir con Ford en ese aspecto. Y entonces fue muy bonito, fue un trabajo muy, muy bonito, eso me encantó. Estando ahí fue cuando recibí
el apoyo por parte del director de Jorge para crear la asociación, o sea, traíamos esa inquietud. Yo recuerdo que personalmente yo fui a hablar con Ernesto, fui a hablar con Rita Aide Cepeda, que estaba encima, Mayela Martínez, que estaba en CISA, todas las empresas que estaban alrededor para formar la asociación. Pues de los proveedores. De los proveedores de Ford, alrededor. y luego los de BH, los de Banamex, o sea, jalamos una serie de gentes y formamos la asociación y me eligieron presidente. Y bueno, porque recibí el apoyo de mi jefe, ¿no? Y la hicimos crecer la asociación hasta llegar en aquel entonces llegamos a tener más o menos unos 40 socios a la vuelta de 2 años, socios pagados, socios facturados. Y estando ahí, empecé a interactuar a nivel nacional. No sé, porque no recuerdo cómo hice el contacto yo con Comari. No sé si Comari se enteró que aquí había una asociación y me hablaron y me empezaron a invitar a los congresos y empecé a ir y mi jefe me apoyaba, pues. Que es bien importante, ¿no? Sí, muy mi importante. jefe me decía, vete, claro que sí. Y entonces me iba con gastos pagados de la empresa y anduve en todos los congresos durante 2 años nacionales que había en aquel entonces. Y andando ahí, pues ya te haces de relaciones a nivel nacional, empiezas a conocer a la gente de Guadalajara, la de Monterrey, la de Mérida, Tijuana, Mexicali, etcétera, etcétera. Y se vinieron las elecciones de Comari, y al mismo tiempo yo dejaba la presidencia aquí en Hermosillo. Y pues por primera vez me eligieron a mí presidente nacional en Comari. Por primera vez, digo, salía la presidencia fuera de Monterrey, Guadalajara o México. Comari tenía 25 años en ese entonces y siempre la presidencia se había estado rotando. Se ponían de acuerdo y ahora le toca a Guadalajara, ahora le toca a México. Y pues llegué y rompí ahí el esquema y me eligieron. Ya estamos hablando que ya era 91, 92. Y también fue una experiencia muy bonita porque pues viajé por todo el país, viajé a esos congresos internacionales como representante de México. Empiezas a tener relación con gentes del gremio a nivel internacional y es bien interesante, bien bonito porque aprendes de las culturas y aprendes de cómo se maneja la función en los distintos países, ¿verdad? En aquel entonces Venezuela estaba muy fuerte económicamente y yo recuerdo el presidente de la asociación en Venezuela era Douglas Fuenmayor, se llamaba. Él trabajaba ¿cómo se llamaba? La empresa petrolera de Venezuela, que era, no me acuerdo. Y pues tenía también mucha lana, todo el apoyo del mundo. Luego en Ecuador, el que era presidente, trabajaba en el banco más fuerte de Ecuador, y era el director de recursos humanos a nivel nacional, y era Carlos Nieto se llamaba. Y empiezas a interactuar con ellos. Y nomás no fui a congresos mundiales, porque ahí sí ya mi jefe ya no me quiso apoyar. Pero en aquel entonces había congresos mundiales, y el congreso mundial se hacía cada año en un continente distinto. Entonces soy un enamorado, ahorita te puedo decir, soy un enamorado de la cuestión gremial. Me gusta mucho la cuestión gremial, soy muy convencido de que la gente de recursos humanos debe agremiarse, debe estar unida, porque aprendes, desarrollas, intercambias un montón de información. Como dice un camarada, tienes que andar en el comité de aplausos. Sí. Y eso me permitió aprender de muchas cosas. Traer tecnologías, traer cosas nuevas, traer cosas que aquí en Sonora apenas estaban en pañales o no se conocían. Y entonces eso te da mucho manejo, te da un plus, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo salgo de Alpro, porque la empresa se vendió a una empresa americana, entonces fue cuando cambia de nombre de Alpro a Nordson. Y entonces yo salí de ahí y decidí ya dedicarme a la consultoría. Y mi primer cliente fue Alpro. O sea, ellos mismos me hablaron, ellos mismos me dijeron, oye, ven, queremos que nos hagas esto. Entonces, ahí empecé, despacito. Y con todo el know-how que traía, que todavía me costó mucho trabajo porque pues eran cosas muy desconocidas aquí, algunas de ellas. Estaba, no sé, entrando muy fuerte, pues los términos, ¿no? O sea,
cómo va cambiando. Acuérdate que primero antes era personal, ¿te acuerdas? Luego fue relaciones humanas, luego fue relaciones industriales, después recursos humanos. Y luego cambiaba. Y luego capital humano. Muchos nombres distintos. Muchos nombres distintos. Había carreras aquí de recursos humanos, de relaciones industriales, ya no existen. Que por cierto ya no hay. Ya no existen, me da una tristeza que no existen. Yo fui el padrino de la primera generación de relaciones industriales de la 1. Sí. Y me acabo de enterar que ya no existe la carrera. Había en la 1, había en la Unison. Yo fui de las últimas generaciones de la 1. Fíjate. Y ya no existe la carrera, es una tristeza. Es una tristeza, por eso nos estamos encontrando la variedad de profesiones que nos estamos encontrando ahorita en el área. Claro. Oye, Miguel, una cosa muy importante que dices y que hablas es que recibiste el apoyo de tu primer jefe aquí en Sonora. ¿Qué tan importante es que recursos humanos, y es un tema que hemos discutido mucho, ¿no? ¿Qué tan importante es que recursos humanos tenga ese apoyo o que recursos humanos se gane ese apoyo, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, ¿por qué te lo ganaste el apoyo, no? No puedes hacer nada si no tienes el apoyo de la dirección, pero para hacerlo, es decir, parte de lo que yo aprendí andando allá, en estos foros, fue eso. El área de recursos humanos se tiene que posicionar. Todavía no se usaba la palabra empoderar, ¿sí? Claro. Pero era más o menos por ahí, o sea, se tienen que posicionar, tienen que ustedes ser socios de la dirección, tienen que ser el consultor de la dirección. Entonces, yo traté mucho de hacerlo por ahí, aparte de que Jorge estaba muy abierto, o sea, mi jefe estaba muy abierto a todo. Y es importantísimo, si no tienes el apoyo del primer nivel, va a ser muy poco lo que puedas lograr. Así sea un gerente de planta, en una maquila, por ejemplo, o en una manufactura, normalmente es un director de planta o un gerente de planta, tienes que estar trabajando con él día a día, pero llevándole información, llevándole datos, proponiéndole proyectos, proponiéndole innovaciones, ahorros, costos, mucho irte por ahí, que ahorita eso es lo que más se fijan. Llevar muchas estadísticas. Yo agarré la costumbre de llevar estadística de todo. Entonces yo llevaba estadística, por ejemplo, ¿cuántas personas se entrevistaron en el mes? De esas, ¿cuántas pasaron a examen? ¿Cuántos de esos que pasaron examen se contrataron? O sea, toda la estadística, capacidades. Lo que se usa mucho ahora de los datos o métricas que muchas veces se dejaban de hacer, ¿no? Entonces yo hacía un reporte mensual y se lo mandaba a mi jefe. Un reporte mensual a máquina en aquel entonces, porque no había computadoras todavía. Iban empezando. Había procesadores de palabra. Entonces hacía un reporte mensual con todos los números. Y se lo pasaba a él. Y eso le encantaba, le fascinaba, ¿me entiendes? O sea, era algo que no hacía, pues los demás no lo hacían, ni el de ventas hacía esos reportes, ¿sí me entiendes? Sí. Y es algo que no están acostumbrados, o no estamos acostumbrados. Sí, inclusive hasta la fecha, ¿eh? Sí, te lo puedo decir que hasta la fecha. Sí. El manejar esos datos te da mucha información. Muchísima información. Claro. No, y obviamente son necesarios para la toma de decisiones, pues. Claro. Si no, ¿cómo? Que ese es el fin. Todo eso al chilambalán, pues no. Ese es el fin, creo yo, para estar a un lado de la gerencia, pues, ¿no? O sea, ser el consultor. Si no tienes esa información, no tienes esos datos, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo ahí, verdad? Exactamente. O sea, para borracheras nomás. Pues. Para ser, pues, un generalista, ¿no? O sea, para ser otro más, pues cualquiera, o sea, sí, con todo respeto, ¿no? Muy bien, y bueno, ¿cómo comparas esa condición de tus inicios en la consultoría con lo que estás viviendo ahora? O sea, ¿cuáles han sido los puentes, las transiciones que has vivido? La pandemia o el cambio, la tecnología, etcétera. He tenido que aprender muchas cosas. No he dejado de aprender en todos estos años. Y la pandemia para mí significó un reto muy, muy importante. Yo ya veía venir esto y yo les decía, cuando yo daba cursos en las empresas hasta el 2018-17, yo les decía, fíjense muy bien en mí, porque yo soy un ente en extinción. Soltaban riéndonos. Sí, les digo, soy un ente en extinción. Ya los instructores así físicos ya no van a existir. Ustedes van a tomar la capacitación a distancia. Viene la pandemia
y tenía un cliente en ese momento, al cual yo tenía un contrato de capacitación con ese cliente para darle un número de horas al mes. Se viene la pandemia y me dice el cliente, Miguel, para poder cumplir con el contrato, grábame videos, por favor. ¿Cómo se come eso, dijiste, no? Grábame videos, y soy comunicador, ¿no? Entonces, el primero, pues contraté a alguien que me grabara y pues me costó como 15,000 pesos el chistecito. Pues, Entonces dije yo, o aprendes, güey. Entonces agarré y o no te va a alcanzar. Pues. tuve que comprar tripié, un buen teléfono, porque ni siquiera cámara, ¿no? Con el teléfono, un buen tripié, un aro de luz para grabarme, yo. Y luego tuve que aprender a editar, que no sabía editar, porque en aquel entonces en mi carrera no había. No era necesario. ¿No? Y tuve que aprender a editar. Afortunadamente uso Mac. Y en la Mac viene el iMovie. Entonces aprendí a editar en el iMovie. Y me salían los videos al fregazo. Entonces tuve que aprender, y entonces ya le entregaba yo el video a mi cliente. Y el cliente iba y se los proyectaba a distancia a los que estaban en casa, y a los que iban a trabajar se los ponían en la computadora. Así tuve que cumplir con eso, o sea, eso me hizo que, ¿no? Y luego, también, termina la pandemia, regresas y te encuentras hasta la fecha con una bronca muy fuerte en las empresas. Y ahorita lo estoy viviendo. La cuestión emocional. Las emociones están a todo lo que da. Yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni terapeuta, pero me doy cuenta y lo detecto. Las personas regresaron de la pandemia, a muchos se les murió el papá, a otros se les murió un hermano, a otros se les murió un tío, otros tuvieron situaciones muy delicadas, se deshicieron matrimonios, hubo muchos divorcios, hubo muchas separaciones, y toda esa gente está llegando a los trabajos o llegó a los trabajos con una carga emocional muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y eso se está reflejando ahorita. Ahorita se está reflejando en los liderazgos, en los equipos de trabajo. Muy fuerte. Acabamos de tener un team builder en una de las empresas, todo un fin de semana, y el tema fueron las emociones. Las personas, las gentes, el equipo, los equipos de trabajo, eran 35 personas. Si tú lees lo que nos pusieron, al final les pusimos dos urnas el último día, y una urna decía lo que me llevo y otra decía lo que suelto, y tenían que poner en un papelito lo que se llevaban de la sesión y lo que soltaban. Si tú lees, las transcribí una por una, todas, el 80% es suelto mi miedo, suelto mis temores, suelto mi temor a expresarme, suelto mi temor a relacionarme, suelto mi miedo a trabajar en equipo. Y eso te está diciendo que hay emociones muy fuertes. Trabajamos antes con las emociones, trabajamos con inteligencia emocional y trabajamos con algunos ejercicios. Y entonces se les afloró eso y les ayudamos a que lo sacaran. Pero eso ahorita lo estamos viviendo, y es un reto muy grande para los que nos dedicamos a esto. Y es un reto muy grande en las empresas. O sea que realmente de antes de la pandemia a después de la pandemia, el cambio es drástico entre lo técnico y lo emocional, digamos. Sí, uno. Luego, otra cosa, se quedaron muy acostumbrados a trabajar a distancia, a comunicarse. Entonces, a mí me da risa, porque ando en esta empresa recorriendo las oficinas, y entonces llego a buscar a alguien, y lo veo que está con los audífonos, y estoy en junta. Y recorro 4 o 5 oficinas y me encuentro que 4 o 5 están en junta. Están en junta ellos. Ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, la misma junta. Es la misma junta, sí. Pero están pegadas las oficinas. En lugar de hacerlo presencial, pues en lugar de ahí, hacerlo presencial, ¿no? Es más rico. En lugar de irse a la sala de juntas, que para eso está, se quedan en su escritorio y ahí hacen la junta.
Más cómodo, pues. Pues no sé si más cómodo. Para cada quien, pero no es más efectivo. Pero no es más efectivo. Por supuesto que no. No es más Así efectivo. Definitivamente no. Y eso ya se les quedó, ya se les arraigó a muchos y estamos batallando mucho para el cambio, para cambiarlos, para sacarlos de eso y decirle, oye, pues cuando sea necesario, güey, cuando andes de viaje, cuando estés en otro lado, perfecto. Pero aquí en la oficina, ¿por qué? Pues, ¿no? Sí, yo sí me he dado cuenta mucho de eso, la verdad. Que tenemos una junta y todo el mundo en la oficina y habemos dos en la sala, ¿no? Y dices, ¿por qué no venimos aquí? Pues no es más fácil arreglar el problema frente a frente, ver cómo estás reaccionando, ¿no? Luego hay otro reto muy importante, el liderazgo. Es un tema muy trillado, es un tema muy viejo, es un tema Pero no el nuevo liderazgo. Y no lo aprendemos. Ah, bueno, para allá voy. Ok. Para allá voy. Es un tema de el liderazgo viene en los 40. Las primeras teorías y lo que tú quieras ya de estudio, ¿no? Desde el general Patton. Ah, ¿no? bueno, sí. Sí, porque la Segunda Guerra Pues es que es Mundial. cierto. La Segunda Guerra, de ahí salen las teorías Pues de la claro, Segunda los principales teorías de liderazgo salen de ahí. Pero ahorita es un problema porque no están los líderes preparados ni tienen la sensibilidad para cargar con esta cuestión emocional. Entonces se requiere otro tipo de liderazgo. Un liderazgo más sensible, un liderazgo con más sensibilidad. Y eso lo tienen que desarrollar, tienen que trabajar en ellos primero, en su persona, ¿sí? Para poder ser un buen líder. ¿Quieren seguir con los mismos modelos de liderazgo que manejaban antes? No funcionan ahorita. Porque además tenemos una generación de jóvenes con otro boleto. Una generación de jóvenes que está así, está hablando contigo, pero está aquí, ¿no? ¿Está y no está? No está. No. Está conectado y no está conectado. Y no está conectado. Así es. Y que todos están acostumbrados a buscarlo ahí. Tú les hablas de algo, inmediatamente se van y buscan el tema. Inclusive a cuestionarte, ¿no? Y te cuestionan, ¿no? Sí. Como si fuera de ellos. Entonces necesitas un tipo de líder muy, muy, muy especial. Y no los tenemos. Hay que desarrollarlos. ¿Cuáles serían las características de ese nuevo liderazgo? Porque me queda claro que el liderazgo anterior ya no funciona. El liderazgo consciente, el liderazgo actual. ¿Cuáles serían esas características principales que deberíamos tener los líderes Tiene actuales? que desarrollar mucho la empatía, número uno. Pero aunque suene viejo y trillado, tiene que ser muy empático. Y ser empático conlleva el saber escuchar, ¿no? Comunicación. Sí, el saber escuchar, el saber pues comunicarse. Responder, comunicarse. Hay que practicar mucho el feedback. No estábamos acostumbrados, yo me lo estoy encontrando ahorita. Tuve que dar un entrenamiento en una empresa a los gerentes de feedback, porque no sabían hacer una reunión de feedback, una sesión de feedback no la sabían hacer. Bueno, y ahora hay un concepto nuevo, ¿no? Ya no es feedback, sino es feed forward. Ajá, sí. O sea, ¿cómo lo vemos hacia adelante? Hacia adelante. Entonces tuve que darles un entrenamiento a los gerentes, a 10, 12 gerentes, desde la A, es decir, desde cómo preparar una sesión de feedback. Cómo preparar el ambiente y todo eso. Sí, porque es fundamental ahorita, pues, o sea, es muy necesario que estés al pendiente, que estés al tanto. Tienes que ser coach, tienes que tener habilidades de coach, tienes que tener habilidades coach de hasta, asesoramiento. De coach hasta de vida, ¿no? De papá y mamá. Exacto. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, tienes que ser papá, tienes que ser mamá, tienes que ser todo. Y entonces tienes que tener esa sensibilidad para saber en qué momento entrar, en qué momento retirarte, qué tipo de asesoría necesitas. Si quieres rescatar a la persona y si quieres rescatar a tu equipo, si quieres tener resultados en tu equipo. Hay quien sí lo está haciendo, pero la gran mayoría no. Ahora, déjame decirte una cosa, creo que fue antes de que empezáramos a grabar. Tú hablabas de tus enfoques o tu consultoría a las empresas sobre liderazgo, que estamos hablando de eso, pero también decías el código de ética, la estructuración de la empresa, de aquella época. Sí. Pero ¿cómo se presenta eso en esta época? O sea, la verdad ya avanzaron las empresas en eso. No, para nada.
Para nada. Curiosamente, en los últimos, del 2018 para acá, en los últimos 5 años, yo he tenido 4 clientes a los cuales les he evaluado sus puestos. O sea, la evaluación por puntos. ¿Se acuerdan la evaluación por puntos? El sistema de evaluación por puntos. Que es viejísimo. Viejísimo. 4 clientes. Lo curioso es que nomás me digan lo técnico, pues. Y llegar hasta desarrollarles un tabulador. O ayudarles a que desarrollen un tabulador. ¿Ok? En eso desemboco. 3 clientes, uno de ellos, les platico la anécdota, me habla muy apurado, fue el 2020, en plena pandemia, y me dice, oye, ¿tú te dedicas a hacer manuales de políticas? Sí, sí que puedo hacer. Código de ética, sí, también. Oye, me urge porque el cliente más fuerte que tengo me canceló mi contrato por no tener. Que no tengo esto y esto, era como 8 o 10 cosas. Y me dijo, me urge ya, te lo puedes aventar en un mes. O sea, pues no me lo aventé en un mes, pero sí me lo aventé en 2, yo creo. Desde hacer políticas, un manual de políticas, hacer un manual del empleado, hacer un código de ética, ayudarle a definir sus valores, sus políticas. O sea, dices tú, ¿cómo? Y muchas veces son empresarios locales, ¿no? O regionales, con empresas fuertes. Esta es una empresa regional. Y eso... que tiene distintos puntos. Es más, es regional, es más, no es ni de aquí, siquiera el corporativo está en Chihuahua. Sí. Ahí me queda la pregunta, cuando hablamos de liderazgo y esto que estás hablando, ¿qué tan importante es entonces que los líderes que promovemos o que contratamos externamente tengan la capacidad técnica o la capacidad social? Y las dos, importantísimo. Lo técnico es muy importante, no lo traen ahorita, pues. Porque ya no existe la carrera. O sea, si no traen lo técnico, menos van a traer lo social. Pero es más importante. Bueno, yo refiriéndome a los de recursos humanos. Sí, no te refieres en general a los líderes. Traen lo técnico, la gran mayoría sí traen lo técnico. O sea, te encuentras ingenieros muy preparados, te encuentras muchachos ingenieros de mecatrónica, ingenieros muy preparados. Pero no saben liderazgo. Pero no. ¿Y los de recursos humanos al revés o cómo? No, los ingenieros le dejan todo a recursos humanos. Esa no es mi bronca, es de recursos humanos. ¿No? Y recursos humanos hace lo que puede, cuando sabe, porque hay veces que no sabe. Pero fíjate que eso que estás diciendo, que recursos humanos no sabe. Yo creo que ¿Qué friegan? Trabajamos trabajamos al mismo tiempo, ¿Sí? Hace muchos años, en aspectos de recursos humanos, en donde recursos humanos era muy reconocido. Sí. Pero yo creo que hubo una etapa de inexistencia, por decirlo suavecito, de recursos humanos, en donde no estaban, ni se preparaban, ni estaban preparados, y llega la pandemia, llegan estas condiciones actuales, y tómala, pues, porque no saben. Y entonces el empresario creía que ni siquiera era necesario. Que no era necesario. No, ¿qué sucedió en esa época? Redujeron el área de recursos humanos. Sí, ¿cómo no? Por tecnología, porque no era necesario, porque era más importante los KPIs, manufactura, volúmenes, porcentajes y todo lo demás. Pero lo emocional no existía. No, para nada. O sí existía, pero lo hacían a un lado, pues. No era tan evidente. No te hacía crisis. Ahorita te está haciendo crisis. Ahora hace crisis. Ahora te está haciendo crisis. En ese momento no. Hoy sí te hace crisis. Y hoy la gente te exige. Y para mí está muy ad hoc la NOM 035. La NOM 035 de los riesgos que es muy básica. Que es muy básica. Yo es buena, sí, pero es básica. Es buena, pero ni siquiera eso estamos haciendo, pues. No, pero fíjate que hay una cosa que estás diciendo, porque la norma 035 es cómo actúas en el día a día y cómo vas mejorando y todo lo demás. Pero tú estás hablando de aspectos fundamentales de estructuración de un área de recursos humanos, que es sumamente importante. Código de ética, descripciones de puestos, organigramas, políticas. O sea,
Ni siquiera eso tienen algunas empresas. No. Y yo lo veo en empresas que No lo tienen. que son de muchos años, pero ni siquiera tienen esa estructuración básica. Menos van a tener el aspecto de liderazgo emocional. No, claro que no. No, definitivamente. En estas empresas que te digo, esa que me habló de urgencia, tiene sugerencia de recursos humanos. ¿Y dices tú cómo? Hace posadas y paga la nómina. Pues sí. Bueno, ese es un tema importante. Hace las posadas, el Día de la Madre, el Día del Niño, hacen ese tipo de cosas interesantes y útiles, necesarias, pero sin propósito. Ajá. Sin propósito, pues, sin decir, ¿por qué dónde estoy vamos? haciendo el Día de la Madre? O sea, es nomás porque festejar a la madre. Por supuesto que no. O nomás reclutan porque tienen mucha rotación. Y ni siquiera tienen entonces, los datos de por qué, o cómo, o cuántos estoy... Por ejemplo, yo estoy luchando, ya la perdí, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque es la tendencia y así tiene que ser. Yo estoy luchando contra las nuevas tecnologías en la cuestión de evaluación de personal. Para mí, no hay como aplicar un Cleaver por un psicólogo. Que el psicólogo te lo aplique, que el psicólogo esté presente cuando lo estás respondiendo. Y que el psicólogo te haga la interpretación a ti como jefe y vaya y se siente contigo y te diga, mira, de estos 5 candidatos, la C alta con la I baja significa esto y esto y esto, y fácil. El software, el que la haces en línea, Es un estándar. es un estándar, ¿sí me entiendes? Entonces siempre te contesta prácticamente lo mismo. Por eso, Respuestas muy similares. Muy similar. pero qué tan importante es eso cuando realmente lo que es el análisis de competencias y la inteligencia emocional mezclada con la inteligencia intelectual y con la inteligencia espacial realmente funciona de esa manera. No te capté muy bien, a ver, ¿cuál es el No, punto? El punto es que seguimos aplicando todas las baterías de pruebas antiguas. Sí. Cuando ya no es así. Ajá, Yo no. digo, en mis tiempos, cuando yo No, por trabajaba- ejemplo, nadie usa ahorita los talentos de Gallup. Por eso, exacto. Por Nadie ejemplo, los usa. las 12 preguntas de Gallup, con dónde están o cómo las aplicas. y O los todo lo demás. 34 talentos de Gallup, nadie los usa. Cuando estás Están usando... poniendo de moda, ¿eh? Están poniéndose de moda a través de ¿Son otra vez? Sí. No, bueno, pero son importantes. Pero además de Son de eso, hace 20 años, pero son importantes. Sí. yo me acuerdo en el pasado, hacían lo que son las de coeficiente intelectual. Y eso era lo que usaban para seleccionarte. Cuando esa madre de coeficiente intelectual, pues es absolutamente nada cuando lo combinas con la inteligencia emocional, con la inteligencia espacial y las competencias. ¿Cómo le haces? Porque pues... El resto, la entrevista. Algo tan básico, la entrevista. Cuando yo entré a Vitro, es cierto, venía de comunicación. A mí no me permitieron sentarme a entrevistar a una persona, a un candidato, hasta pasados 5 meses de entrenamiento. 5 meses, estoy hablando de 1979. 5 meses. Y ese entrenamiento fue intensísimo, con prácticas, con un chorro de cosas de entrevista y además la comunicación no verbal. Importantísimo. Cuando ya me soltaron, yo tenía que hacer un reporte de cada candidato por escrito. Ese reporte se juntaba con la evaluación de los psicólogos y se veía qué tanto coincidía lo que tú habías captado en la entrevista con lo que los psicólogos habían captado en la prueba psicométrica. Entonces para mí era un reto muchas veces, ¿no? Pues que Machada quisiera clic porque no. Entonces me metí muy duro a la cuestión de la entrevista, a desarrollarla bien, a fijarme en el último gesto y en cómo estaban sentados y lo que traían vestidos, y si era mujer, si traía las uñas pintadas o raspadas, si traía accesorios o no traía accesorios, Tatuajes. Peinada, tatuajes, una serie de cosas que decías tú. Y hoy, ¿cómo es la entrevista? Media hora.
2 preguntas. Ni hay entrevista, yo creo. No, es que ese es el punto, pues. Cuando la entrevista realmente es un ejercicio, para mí, sumamente importante, en donde puedes descubrir mucho más que las pinches pruebas, pues. Sí. Claro, no, tú lo que le metes al sistema, pues ese va a ser el resultado, ¿no? Le metes basura, va a salir basura, no va a salir nada bueno. No, pero el problema es cuando usas la tecnología básica y no tienes el face-to-face, en donde tú puedes descubrir un montón de cosas, porque pues el que hace una entrevista, el que hace una prueba, pues depende mucho del momento, depende mucho de la necesidad. Imagínate con el chat GPT ahora. Pues imagínate. Esas van a ser las entrevistas. Sí. ¿Sí o no? Por supuesto. Esas van a ser las entrevistas. Te va a entrevistar una inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Porque tus datos biométricos van a estar ahí captados en la cámara, las reacciones y todo, ¿no? Entonces es el que te va a evaluar. Bueno, y por esa tecnología se van a perder un montón de puestos. En el área de recursos humanos se van a perder puestos. Porque todo lo vas a confiar a la tecnología. Claro. Y entonces... En resumen, ¿es buena o es mala la tecnología? Digo, yo soy más millennial que ustedes, ¿verdad? No parece, pero bueno. Yo creo que utilizar tecnología es muy bueno. Muy bueno. Definitivamente. Pero es un recurso. Pero no puedes deshacerte de la parte humana. Por supuesto. ¿No? Exacto. Yo lo que digo siempre es el tech and touch. Un balance. No puedes perder el touch, no puedes perder el toque con el face to face con las personas. No. Claro. No lo puedes perder. Y perdón que te interrumpa. No. Y conforme vas subiendo en el nivel, es decir, si eres jefe de departamento, si eres gerente, si eres... La tradición es que lo pierdes, pues. Pierdes ese contacto. Totalmente. Cuando debiera de ser al revés. Al revés. Entre más alto estás, más te debiera interesar tu gente y tu equipo. Sí, estar en contacto con ellos. O sea, si la vez pasada creo que platicábamos de gerenciamos desde la computadora. Ándale. Entonces, pero la vez pasada platicábamos un poquito de las disrupciones de los grupos de trabajo. Y la base fundamental era la confianza. Ajá. ¿Cómo la tecnología te va a dar la confianza? Pues no da. No. me decía un gerente, tuve un problema en una empresa, y no voy a decir nada porque capaz si me escucha y se va a sentir ofendido. Esa es labor de mi supervisor. Yo no voy a ir a dar esa noticia o a informar a dar esa información, ¿no? Cuando estoy de acuerdo yo contigo que él debería ser el principal, que debe dar esa información, ¿no? Entonces, porque si no, eso nos genera miles de problemas. Teléfono descompuesto, Radio pasillo, y este cabrón que hace. No, y así estás haciendo la cultura organizacional de pasillos. Exacto. Porque no tienes nada estructurado, ¿no? De cultura organizacional. Cuando al final eres el que debe dar la cara, pues, ¿no? Porque es el responsable totalmente de eso. Al final de cuentas, sí. Claro. Lo que pase o no pase depende de ti. Sí. Bueno, y... si no me corren mañana. A mí también. Bueno, ahorita, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitamos en recursos humanos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué tenemos que acelerar o qué tenemos que ser dueños de procesos? Hijo eso. La pregunta del bono, ¿eh? Sí. Bueno, porque digo, ¿qué estás viendo tú en las organizaciones que estás asesorando actualmente? O que estás entrenando actualmente. Ya me dijiste que estás viendo fundamentos, o sea, lo básico. O sea, sí estamos tan jodidos. En Sonora, en un porcentaje muy alto de las empresas así. Estamos así. En un porcentaje muy alto. Regreso a lo que platicábamos hace rato. Perdimos las carreras en las universidades. Es muy importante. Eso es muy importante. Eso es la base. Yo me estoy encontrando, y no lo estoy diciendo despectivamente, ni lo estoy diciendo de una manera, por favor que no se me malinterprete, no es un insulto ni mucho menos. Me estoy encontrando personas, ¿qué te diré? Ingenieros civiles en recursos humanos.
contadores, que no traen las bases, definitivamente no las traen, pero tampoco se han preocupado por obtenerlas. ¿Sí me entiendes? O sea, un diplomado, ay, está muy caro, ay, qué flojera, no hay una línea. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso nos está llevando a lo otro, lo que decías ahorita, que no, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué necesitamos? Número uno, esa preparación, ese background, que es importantísimo, es la base. ¿Okay? Dos, visión. Recursos humanos debe tener una visión muy grande, debe ser visionario, debe ver hacia adelante, siempre debe ir un paso adelante de todos los demás recursos humanos. Debe ir un paso adelante del sindicato, debe ir un paso adelante de nóminas, debe ir un paso adelante de todos. Ahora resulta que los sindicatos están más preparados que los de recursos humanos. Mucho más preparados. Y constantemente se están preparando. Ve el centro de capacitación de la CTM. No, lo conozco perfectamente bien, por eso digo. Tienen una capacitación constante los delegados y los secretarios generales. Entonces... Salen certificados, de hecho. Sí, exactamente. Y se te certifican en competencias. Ahí es un centro evaluador de competencias. Entonces, debe ser muy visionario. ¿Qué más? No perder de vista su principal cliente. Su principal cliente es el personal, para eso está, es la persona. Es la persona. No tanto el jefe, pero sí. No, tiene que estar sentado a la derecha de Dios. Tiene que estar sentado a la derecha de su cliente. Para interpretarle el puente. Acá primero. Claro. Sí, o sea, tiene que trabajar aquí, no sé, ensuciarse las manos, no sé. No, sentarse a comer con ellos, darse las vueltas al piso. Salir a piso medirlo, todos los días, exacto, pero todos los días. Yo me acuerdo que en mis tiempos me decían a mí, mi jefe me decía, a ver, el 70% de tu tiempo, yo estaba en relaciones laborales, ¿no? El 70% de tu tiempo tiene que estar en el piso, con la gente, y aprenderte los nombres, y saber qué les pasa, y cómo están las cosas. El 70% del tiempo. ¿Cuánto tiempo usan ahora? Oye, a mí en mis tiempos me pusieron horarios. De tal hora a tal hora tienes que estar en el piso. Llegó un momento en que la gente, los operadores, bueno, ¿y que tú no trabajas o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a trabajar, papá. Bueno, no, pues es mi hora de estar aquí a ver qué sorpresa. Pero ahora, pues yo creo que es necesario igual. No lo hacemos. Por eso, pero ahora es necesario igual, porque ahora... Cuando ahora tengo cámaras. Pero como ahora tenemos un problema de inteligencia emocional o de salud mental, pues deberíamos estar más en contacto con la gente. Claro que sí. Okay. Claro que sí. Aquí solo hay un problema muy grande de rotación de personal. Que era el mismo problema de hace, ¿cuántos dijiste de la asociación? 30 años. 33 años. De rotación, de ausentismo, los mismos problemas. Pues eran los indicadores que nosotros nos fijábamos. Pero eran los mismos problemas que ahorita. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no ha cambiado? Pero ahorita está más grave porque ya le antes encontrabas gente y ya no encuentras. No, ni vas a encontrar. Porque hay una oferta de trabajo enorme que va a seguir creciendo. Pues ahora se habla del nearshoring y todo ese rollo. ¿Cómo lo va a hacer? Si no hay gente. En la época que nace Ford, que trajimos gente de los Mochis, de la Sierra, me acuerdo perfectamente. de todos los lugares. Y ahora, pues con más razón. Pero tampoco me preocupo como recursos humanos, y eso se lo dije ya a alguien que a lo mejor me va a ver. Se lo dije. Ojalá nos vean. Se lo dije hace 5 años. Cuando me dijo, es que tengo un problemón de rotación. Me dijo, imagínate, me dijo, que me están pidiendo 200 gentes para el lunes y no tengo ni 10. Es un problema, ya no encuentro gente, ya le di vueltas por todos lados, no encuentro, no sé qué hacer. Entonces le dije, a ver, y ya le preguntaste a la gente qué es lo que quiere. ¡Pum! Porque a lo mejor no le estás ofreciendo lo que como dijo el de la peli, ¡pum! Nos serán millonarios, ¿no? Porque me decía, espérate, es que me decía, es que aquí me dice, aquí ofrecemos un sueldo de entrada, luego un sueldo a los 3 meses, otro a los 6 y otro al año. Ahorita le estoy ofreciendo el sueldo de 1 año y no se me queda. Se me quedan 15 días. Porque entran y el supervisor es un ojete.
Entonces, esa es una. pero ya le preguntaste Esa es qué una quiere. importante, pero es No una te importante. acercaste a ellos. Al Ya final le preguntaste qué quiere el joven, el que está llegando ahorita de 22 años, 23 años a trabajar de operador. Ya le preguntaste qué quiere. Exacto, a eso voy. Estamos enfocados en la rotación, no en la retención. No en la retención, Pues, exactamente. la retención implica 10,000 cosas más que la reclutamiento. El índice de retención nadie lo saca. Exacto. Nadie saca el índice de retención. ¿Cómo Nadie mides se el preocupa por engagement? eso. Pues, ¿no? Pero fíjate que digo, completamente de acuerdo, pero creo que adicionalmente... ¿Eh? Y si no, no hay problema. No, creo que adicionalmente hay un punto interesante que se llama muy novedoso o reciente, que se llama fidelización. ¿Cómo haces para que tu empresa sea atractiva? ¿Cómo haces que tu empresa sea de prestigio? Employer branding. Pues, o sea, ¿cómo haces eso? Pues, ¿no? Porque también eso es importante. Y la pregunta sería, ¿qué están haciendo las empresas para eso? Hay que trabajar mucho socialmente también. Pero Hay totalmente. que trabajar mucho con la comunidad también y las empresas no lo hacen. No están acostumbrados, no quieren, ¿no? O sea, investiga dónde viven tus trabajadores. La mayoría, pues que viven en el Saguaro. Oye, en el Saguaro hay algún parque que hay que remodelar, pues lo vamos y lo remodelamos de la empresa. ¿Sí me entiendes? Llevar a la comunidad ese tipo de cosas que la comunidad necesita. ¿Para qué? Para que tu imagen como empresa sea atractiva y que la gente quiera trabajar contigo Pues en un momento dado. Porque eso es bien importante para la retención que decíamos. Sí. ¿no? Por supuesto. Bueno, Patrocina carreras deportivas, patrocina eventos culturales, ¿sí me entiendes? bueno, te dije que el tiempo se iba muy rápido. Ajá, sí. Ya se acabó. Ahora necesitamos que nos digas, ¿cuál es tu recomendación, tu conclusión para que recursos humanos avancen en los sentidos de lo que estás percibiendo tú actualmente en las empresas? ¿Qué se necesita hacer para avanzar? No hay más tiempo. Dame otra media hora. Bueno, podemos estar platicando todas las noches, estoy seguro. Es que está muy difícil, o sea, híjole. Es un Más muy conjunto, posible. es un conjunto de cosas, es un conjunto de procesos. ¿Qué se necesita hacer para que avance recursos humanos? Y que sea el factor estratégico junto a la dirección general para crear un mejor ambiente de trabajo, donde yo quiero trabajar, donde es un lugar donde yo quiero estar. Número uno, y va a sonar muy ridículo, creértela. ¿Ok? Creértela. Creértela como recursos Como humanos. recursos humanos, güey. Okay. Nosotros mismos nos subvaloramos, nos bajamos nosotros mismos. O sea, güey, si estás al mismo nivel que cualquier otro. Y en cuestión de responsabilidades, a lo mejor estás por encima de muchos. En cuanto a responsabilidad. No la responsabilidad que dice la descripción de puesto. No, eso es altas, bajas, cambios, ¿no? La responsabilidad que tienes tú como la persona que va a dictar las políticas, la persona que va a administrar y va a gestionar lo que es el capital humano dentro de la empresa. Es una responsabilidad muy grande. ¿Sí me entiendes? Es tan grande como el de comercialización que sale a la calle. Y sin embargo no nos la creemos. Okay. ¿Sí me entiendes? Okay. Lo que diga. Pelea, güey, pelea. Si propones algo, va y pelea. Y te dicen que no, ve y pelea. Si con estás datos. convencido de eso Con y datos. tienes la información y todo, ve y peléala. Búscala. Si te corren por eso, bueno, pues para empezar no había estar en esa empresa. Creo yo. Claro. Se me hace muy fácil decirlo de fuera. Claro. No, pero así es. Sí, pues. Sí, o sea, recursos humanos para mí es el centro del movimiento de las organizaciones. Independientemente del director general. No es el que hace nóminas, ¿eh? No, por eso. O sea, no es el que reporta las no. incidencias, ¿eh? No, es otro boleto, recursos humanos. O sea, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué estás creando? ¿Cuáles son los procesos? Sí. ¿Cuál es la transformación que vas a hacer? ¿Qué sensibilidad tienes de la cultura de la organización en este momento? La clave es eso, la cultura organizacional. Olvídate del clima organizacional anual, güey. Ahorita los climas organizacionales los tienes que hacer cada mes. Pues sí. Esa es la encuesta de satisfacción de Gallup, de 12 mendigas preguntitas. Hazla cada mes. Muy simple. Y yo les digo, lleva un récord.
con gráficas mensuales por departamento, y ve ahí qué fue lo que bajó y qué fue lo que subió, y luego encuentra, y luego ve e investiga las causas de por qué bajó esto y por qué subió lo otro. Y corrígelas, haz algo para corregirlas, ¿no? Okay. Ese tipo de cosas, pero no sé dónde estamos, sinceramente. Muévete. en el búnker. Omar, ¿algún comentario final? Hombre, siempre... Asociaciones, hay mucho que hacer en las asociaciones, ¿eh? Es un tema que no quería tocar, pero lo voy a tocar. Tócalo. Las asociaciones actuales que hay aquí, las dos en Hermosillo, para mi gusto dejan mucho que desear. No se me vayan a ofender, de veras, pero no los veo con la incidencia, con el ímpetu. En los tiempos de nosotros teníamos un asiento en Canacintra. Un asiento en Canacintra. No, en el gobierno, acuérdate. Espérame, teníamos un asiento en Coparmex. Sí. Un asiento en Coparmex. Yo fui parte de la Comisión de Relaciones Laborales de Coparmex como presidente de la asociación. A mí me invitaban a los desayunos todos los martes como presidente de la asociación. Yo no sé si ahorita vayan o no vayan. Teníamos acceso y un asiento en Canacintra, en las reuniones de Canacintra mensuales. ¿Dónde están? Teníamos la Secretaría del Trabajo. Totalmente. Nos tomaba en cuenta, nos pedían opinión. Teníamos revista. No sé, pues también por ahí hay mucho que hacer, hay mucho que empujar por ahí también. Definitivamente. Omar, ¿otro comentario final? No, hombre, siempre es un placer platicar con alguien de los dinosaurios, ¿no? De los que tienen muchos años en esto. Yo soy millennial, ¿qué? Sí, claro. Es muy importante la enseñanza que pueden dejar en base a su experiencia, pues, ¿no? Eso es muy importante. Recursos humanos yo también tengo 23 años en esto. Sí, pues sí. La mitad. Ahí voy. Sí. Pero es tan importante que nos tenemos que poner vivos, pues, ¿no? Todas esas enseñanzas de las personas que saben de este tema, que han estado durante muchos años, pues es importante. Y ojalá podamos dejar una semillita con este programa, que ellos aprendan, que tengamos más invitados como tú. Muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias a ustedes. Y pues, yo me acuerdo en el 2000 que organizé un diplomado y tú fuiste instructor. Yo acababa de salir de la escuela. De laborales. De laborales, sí. Y deja tú. En el salón del imparcial. Y deja tú, en el último módulo tuvimos al sindicato de Ford. Sí, yo me acuerdo. A la comisión sindical de Ford. Sí. Que fue a enseñarles a negociar un contrato colectivo, lo del sindicato. Y nos pusieron una chinga, aparte. Y les pusieron unas mierdas. Así era. Sí. Muy bien, amigos, pues 25 episodios. Me quedo con... Muchas felicidades. Me quedo con muchos aspectos interesantes de un viejo lobo de mar como es Miguel Méndez. Me quedo con conceptos como la inteligencia emocional. Me quedo con conceptos como que volver a lo básico para reestructurar. Me quedo con conceptos como... El liderazgo es diferente actualmente. Sí. Me quedo con conceptos como que recursos humanos tiene que estar a la derecha de Dios, ¿no? Para poder moverse. Pero me quedo con dos puntos importantes. Es ongoing learning, ¿no? O sea, conocimiento constante, aprendizaje constante de la gente de recursos humanos para proponer nuevas cosas, nuevos procesos, nuevos conceptos. Y avanzar en las organizaciones, ¿no? Para crear una cultura organizacional más saludable, ¿no? Más completa. Pues ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que fue un tema interesante que no tiene fin. No tiene fin. Creo que podemos seguir hablando del tema. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia en este podcast. Suscríbanse, por favor, en YouTube o en Spotify y sigan teniendo conocimiento de recursos humanos. Y ahí mandaremos una encuesta para los temas que les interesen. Eso es bueno. Acabamos de definir que vamos a hacer una encuesta para que nos digan ustedes los temas que deberíamos de tratar en estos podcasts con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Por lo menos a los que están hasta el final. Ánimo. Gracias. Salud. Salud. Feliz vida. Salud, Lito.